Muy buenas tardes a todos. Les pedimos por favor a las personas que acaban de ingresar que coloquen sus micrófonos en silencio para garantizar el éxito del evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a este evento. Los dejo con las palabras del señor Jan Willem van Bokhoven, director de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa Holland House. Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Me alegra tener la participación de tantos de los empresarios que hoy nos acompañan. Veo que tenemos una muy buena representación de las empresas, parte de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, también de otros países que hoy participan. Vamos a llegar a los 100 empresarios en poco. Hemos sido muy cautelosos en seleccionar las empresas. Por el chat ya vimos que nos acompañan hoy muchas de las empresas grandes. Vimos que Macro, Boskalis, Florius, una cantidad de empresas que han invertido en el país en los últimos años, unas empresas que han jugado un papel muy importante en el comercio exterior de Colombia y Países Bajos en los últimos años. Bienvenidos a todos. Nos alegra que nos acompañan hoy desde varias ciudades en Colombia, desde varios países. Me honra aún más contar hoy con tres personas que nos van a acompañar, tres conferencistas que nos van a compartir sus perspectivas, su opinión y también nos van a informar sobre aspectos creo que muy relevantes para todos los que nos acompañan hoy. Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. La idea es hacer, y creo que es la gran ventaja de este tipo de plataformas, que podemos ser concisos, que podemos llegar a tener eventos compactos. Entonces, vamos a empezar para que al final también nos quede tiempo para unas preguntas que queremos dirigir a los tres conferencistas que nos acompañan el día de hoy. Me alegra anunciar que hoy contamos con el embajador del Reino de los Países Bajos, el señor Jeroen Raudenberg, con la viceministra de Comercio Exterior, la señora Laura Valdivieso, y con la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro. Bienvenidos a los tres. Voy a invitar primero a nuestro embajador, el señor Jeroen Raudenberg, para que nos da unas cortas palabras de bienvenida. Países Bajos, el Reino de los Países Bajos, el país que está central en este conversatorio el día de hoy.
Países Bajos, uno de los principales inversionistas extranjeros en Colombia, uno de los principales socios comerciales también de Colombia. Bienvenido, señor embajador, y puedo invitarle a direccionarles unas palabras de bienvenida a todos los asistentes el día de hoy y contarnos un poco también cómo usted ha visto, que ha escuchado de nuestras empresas extranjeras en Colombia. Señor embajador, bienvenido. Muchas gracias, Jan-Willem. Un cordial saludo a todos, en particular a la viceministra, la señora Laura Valdivieso, y a la presidenta de ProColombia, la señora Flavia Santoro. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros aquí, con los afiliados del Holland House. Yo también quiero escuchar a ustedes dos como invitados de honor, pero déjenme hacer 3 breves comentarios. En primer lugar, yo quisiera expresar mi solidaridad con Colombia, con todos los colombianos en estos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles en todo el mundo, en mi país, Holanda, en su país, Colombia también. Yo creo que al ser humano no le gusta mucho la incertidumbre. Siempre queremos saber lo que va a pasar, queremos retomar nuestra vida, pero no sabemos cuándo será posible. Pero lo que sí yo sé con mucha certeza es que en esos tiempos difíciles tenemos que cooperar mucho en el escenario internacional y también en el escenario nacional. Porque son tiempos difíciles para todos, como yo dije, el sector público, pero también para el sector privado. Y eso me conlleva a mi segunda observación, y es que los lazos bilaterales entre nuestros países han sido muy fuertes. Yo creo que Jan-Willem ya mencionó entonces las inversiones de empresas holandesas aquí en Colombia. Estamos apuntando ahora también a empresas colombianas que quieren invertir en el extranjero, aunque en esos tiempos difíciles es un tema bien delicado. Pero sí, los lazos son fuertes y yo estoy alcanzando el término de mis 4 años aquí, y uno de los temas que yo quiero terminar antes de salir es el convenio para evitar la doble tributación. Estamos muy cerca, entonces yo tengo toda confianza que logramos firmar el convenio antes de mi salida. Mejor dicho, no puedo salir antes de haber firmado este convenio. Mi tercer comentario es más bien sobre tu pregunta, Jan-Willem. Y es que el Holland House ha mostrado la fuerza, debo decir, entre nuestros países en términos comerciales, con más de 200 afiliados, grandes empresas, grandes pymes también. Estamos mostrando nuestro interés en colaboración económica. Y hablando con muchos de los empresarios holandeses aquí, yo me di cuenta que ellos están sufriendo también, por supuesto. Son empresarios colombianos haciendo comercio o haciendo negocio con Holanda, son empresas holandesas haciendo negocio aquí en Colombia. Están sufriendo, pero lo que me hace muy orgulloso es que todos ellos me dijeron que tratan de mantener a sus empleados. Y ese creo que es una muestra de que para ellos las empresas colombianas, empresas holandesas, no se trata solamente de hacer ganancias, ¿no? Pero también se trata de ser humano en tiempos difíciles. Sin embargo, va a ser cada vez más difícil, por supuesto, mantener esa postura. Entonces yo creo que Jan-Willem es muy bienvenido que tenemos aquí a 2 señoras muy bien informadas que puedan también explicarnos cómo está el escenario aquí en Colombia
en términos de inversiones, en términos de apoyo a las empresas. Entonces, voy a terminar aquí y escuchar con mucho interés a usted, señora viceministra, y a usted, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, embajador, por sus palabras de solidaridad y también de ánimo para los empresarios, también para seguir adelante en cooperación. Yo también me uno a su deseo de que muy pronto podamos firmar el Tratado de Doble Tributación. Y con esta introducción de nuestro embajador y viendo que estamos llegando ya al máximo de personas que podemos tener en este evento, vamos a invitar a la señora viceministra Laura Valdivieso para que nos cuente un poco lo que Colombia en este corto tiempo, que para todos ha sido turbulento y ha sido con circunstancias no conocidas antes. Yo aplaudo el gran esfuerzo que el gobierno nacional está haciendo para apoyar a las pymes y también para mantener el comercio exterior también tan necesario en estos momentos. Señora viceministra, muchas gracias por tener un momento en su agenda, por acompañarnos esta tarde. Y usted ha preparado una presentación para nosotros en que nos va a contar estas medidas en comercio exterior que el gobierno está implementando. Muy bienvenida, muchas gracias de nuevo y le cedo la palabra a usted. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a la Cámara Colombo-Holandesa por ese trabajo que han hecho siempre de generar estos vínculos entre nuestros países. Sabemos y valoramos enormemente la inversión de las empresas de los Países Bajos en Colombia y además ese esfuerzo al que nos hacía referencia el embajador de mantener los empleados, que va a ser uno de los grandes desafíos que enfrente Colombia y también todos los países del mundo en esta coyuntura. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a la Cámara por lo que hacen y también por generar este espacio y tener la oportunidad de contarles un poquito a las empresas que ustedes reúnen y que son afiliadas a ustedes lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional. Mil gracias, embajador. Usted sabe que hemos tenido una agenda muy robusta con Holanda y esperamos seguir estrechando estos lazos. Ojalá dar noticias muy pronto sobre el acuerdo de doble tributación. Yo espero que esta coyuntura nos permita de todas maneras continuar con la agenda de fondo y para eso, digamos que el presidente de la República y el ministro José Manuel Restrepo nos han hecho un llamado para concentrarnos también en esa agenda que veníamos trabajando, sobre todo con socios comerciales tan importantes como lo es Holanda. De verdad, muchas gracias por este espacio. Yo les voy a pedir que pongamos la presentación, que entiendo la tienen ahí, no sin antes hacer una introducción de lo que ha pasado. Digamos, ustedes tienen la fortuna de haber vivido esto un poco antes que nosotros, dos o tres semanas antes, y nosotros hemos podido ver la reacción de los países y podido reaccionar muy rápidamente y de manera proporcional a cómo ha evolucionado la emergencia. Lo primero, evidentemente, que se hizo y es indiscutible que aquí lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que preservar es la salud pública y la salud humana, evitar el colapso del sistema de salud. Ustedes han visto seguramente las medidas que se han tomado en ese sentido. Por parte del Ministerio de Salud, en cabeza obviamente del presidente de la República. Sé que ha generado un espacio diario para los colombianos, para contarles todos los avances. Entonces, esas primeras medidas estuvieron obviamente enfocadas en la preservación de la salud y en evitar la propagación. Ustedes saben que un virus de esta naturaleza o una pandemia tiene 3 fases. Estábamos en ese momento evitando que llegara el virus a Colombia. Una vez llegó, arrancamos etapa de mitigación y luego la de contención, y aquí estamos tal vez en el mismo escenario en el que están la gran mayoría de países ya, intentando aplanar la curva, que el contagio no supere las posibilidades del sistema de salud de atender
a quienes al final van a necesitar esa atención especial. Como les decía, ha sido muy importante la gestión del Ministerio de Comercio porque previendo y alistándonos para lo que pudiera ser el pico de la curva, digamos que se hizo un primer llamado a las empresas colombianas a reconvertir su producción a los elementos de primera necesidad, y estoy hablando de los que se necesitan para evitar el contagio y la propagación, como son tapabocas, los trajes especiales de protección para el personal de salud, pero también los elementos, los equipos médicos que se requieren para la atención de esta emergencia. Ventiladores, los respiradores, todo lo que hemos oído. Y digamos que ahí tengo que arrancar diciendo que el sector colombiano ha respondido muy rápidamente y de verdad con una generosidad y carácter resiliente muy impresionante, y hemos aumentado la capacidad de producción de todos estos elementos que hoy de alguna manera, aun cuando sabemos que hay una escasez a nivel mundial, nos dan algo de tranquilidad frente a lo que contamos en este momento en el país. Voy a concentrarme entonces en lo que han sido las medidas específicamente de comercio exterior para poder resolver esas preguntas, y si quieren más tarde o al final volvemos a hablar un poquito de lo macro. Ustedes han oído también al ministro seguramente. Aquí la gran preocupación y el gran dilema que se plantea con la economía y la reapertura es cómo mantener la actividad económica de tal forma que los efectos en la economía sean los más bajos posibles. El Fondo Monetario se ha pronunciado en los últimos 2 días, el Banco Mundial, creo que todas las organizaciones, diciendo qué tan preparados están los países para enfrentar la crisis. Ustedes saben que Colombia es un país que no es de ingresos altos. Aquí hay unas necesidades presupuestales muy importantes y tenemos un tejido empresarial caracterizado por pymes, por MIPYMES, y por mucha informalidad. Ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme en materia de alivios financieros, y como ustedes saben, nosotros no contamos con la liquidez con la que cuentan otros países. Seguramente vamos a tener que acudir a préstamos. Se discute qué va a pasar con la deuda externa, la regla fiscal, etcétera, pero los esfuerzos, digamos, hoy financieros han estado dedicados y destinados principalmente a generar un alivio para todas esas personas naturales y jurídicas, y pequeñas sobre todo, y medianas empresas, que no han podido tener la fuente de sustento y los ingresos que de alguna manera son fuente de subsistencia. Entonces ahí han habido alivios importantes a través de Bancoldex y pues que se irrigan a través de los bancos del primer piso. El Fondo Nacional de Garantías ha jugado un papel muy importante, y ahora sí, tal vez me concentro en los temas de comercio exterior sin perjuicio de que volvamos a lo general cuando terminemos de hacer esta presentación. Un momento que tengo problemas con el micrófono. ¿Ustedes me están oyendo? Sí, te estamos escuchando bien. Perfectamente. Perfecto. Como ustedes saben, digamos que esto representa, pues sin duda, un desafío para la economía y el comercio mundial en particular, y no venimos desde, digamos, el desafío para el comercio no empezó con el COVID-19. Ustedes saben que venimos de un año, el 2019 fue un año cargado de una desaceleración del comercio mundial por la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo, que generó una contracción en la demanda mundial, sobre todo de nuestros 3 principales mercados, que son en su orden Estados Unidos, la Unión Europea y China. Una caída de los precios internacionales. Pues yo no les tengo que contar lo que ha pasado con los precios del petróleo porque es conocido por todos, pero digamos que esa coyuntura y sobre todo la caída de precios, esa caída de precios de commodities que a Colombia le pega tanto y que
somos tan vulnerables por el hecho de tener concentradas las exportaciones en productos primarios, pues sin duda fue un desafío que enfrentamos el año pasado. Y frente a eso habíamos impulsado una serie de medidas y de programas intentando devolverle al comercio exterior su razón de ser, y es básicamente que sea una fuente y una herramienta de crecimiento y desarrollo económico. Así las cosas, en Colombia logramos el año pasado navegar finalmente en esas aguas turbulentas de la guerra comercial y al final nuestras exportaciones no mineroenergéticas crecieron un tímido 1.1% cuando sumamos con las de servicios. Las de servicios terminaron creciendo 3.5% y la caída de los bienes no mineroenergéticos fue de 0.7%. Pero como les digo, veníamos ya de un desafío importante. Y las proyecciones para este año, el BID ha dicho que se prevé una reducción de por lo menos el 10% o del 20% del comercio, del 10% del comercio mundial, y que en la región va a ser mucho más aguda la crisis, que podría reducirse en un 20%, y eso, por supuesto, prende las alertas, y prende las alertas en Colombia por el impacto que tienen sobre todos esos sectores primarios, el impacto social. Estoy hablando del empleo rural, de la generación, de la fuente de ingresos de muchísimas poblaciones que han sido víctimas del conflicto y que hoy tienen, digamos, en los cultivos lícitos una fuente de sustento. Y por eso la importancia de tener esta conversación y de estar de manera permanente hablando con nuestros socios comerciales importantes, porque aquí el comercio también tiene esa connotación especial social. Y hoy más que nunca necesitamos preservar las condiciones de un escenario de posconflicto que obviamente se pone en riesgo cuando estamos hablando de caída de comercio de Colombia, de las exportaciones, y cuando estamos hablando de desaceleraciones no solo del comercio, sino de la economía mundial. Los países, pues obviamente han reaccionado en materia de comercio con 3 medidas fundamentales. La primera es el acceso a mercados, y cuando empezamos esta emergencia, digamos, lo primero que salieron a hacer los países fue facilitar el acceso a todos los bienes de primera necesidad, a todos esos bienes que empezaban a escasear y que evidentemente iban a ser necesarios para evitar la propagación rápida del virus, pero también para atender a los pacientes que requirieran atención especial. Entonces, lo primero que se hizo fue reducir aranceles. Ahí la Unión Europea tal vez fue una de las pioneras. Nosotros nos movimos muy rápidamente, mucho antes de hablar de cuarentena. En Colombia ya había habido una reducción de los aranceles de los productos de primera necesidad, una flexibilización de requisitos fitosanitarios de origen. Nosotros tenemos una estrategia de facilitación del comercio que hemos adelantado desde el día 1 que llegamos al gobierno, y digamos que hemos abogado por buscar abaratar las operaciones de comercio exterior y hacerlas mucho más eficientes. Y esta coyuntura y esta crisis de alguna manera nos ha permitido lograr muchas de esas cosas que llevábamos patinando 1 año y medio y no habían sido posibles, y la crisis nos obligó a hacerlo. La virtualización y digitalización de muchos de los documentos, digamos que ahí hemos avanzado un poquito, y ese fue tal vez la primera de las medidas que yo diría que tomaron los países, y que Colombia no fue ajena a eso. La segunda medidas fueron pues restricciones temporales de exportaciones, acotadas por supuesto. Ahorita voy a contarles un poco Colombia cómo se movió en ese sentido, pero pues vimos a muchos países moviéndose en esa dirección. Cuando ustedes ven el mapa de esta diapositiva, pues ven que está buena parte ocupado por el color rojo y muestra todas las restricciones de los países que empezaron a tomar para garantizar el abastecimiento de sus nacionales a esos productos de primera necesidad. Ahí tengo que decir que, pues claro, eso nos genera una contradicción frente a nuestro modelo comercial y al modelo económico en el que creemos. Nosotros hemos hecho
todas las declaraciones y las notificaciones que corresponden en los órganos correspondientes. Obviamente la Organización Mundial de Comercio sirvió de canal para comunicar las medidas tomadas por Colombia en su momento, para tener el mayor grado de transparencia con nuestros socios comerciales, pero también para mandar una señal clara de que, por supuesto, esto no responde a un cambio de política comercial, sino a medidas excepcionales en medio de una crisis excepcional. El resto de medidas, pues, han sido, todos los países se han movido a tomar medidas de fomento a la producción nacional, algunos alivios específicos para sectores que son más vulnerables que otros. El turismo, por ejemplo, fue uno de los sectores que primero resultaron más golpeados que los demás. Ya veremos cómo evoluciona sectorialmente el impacto económico de la emergencia, pero digamos que ese fue uno de los sectores que indudablemente recibió un golpe al principio. Las medidas que ha tomado Colombia tienen 3 objetivos fundamentales. Lo primero ha sido garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad para nuestros nacionales. Lo segundo ha sido mitigar el impacto económico para los distintos sectores, y el primero tal vez al que salimos, digamos, a aliviar con algunas medidas fue el sector de transporte aéreo. Y el tercero y más importante, y es el mensaje tal vez en el que quisiera hacer más énfasis hoy con ustedes, es mantener el flujo del comercio exterior por la importancia que tiene para Colombia. Y digamos que esos 3 objetivos se han materializado en una serie de medidas que voy a recorrer muy rápidamente. La primera fue, como les digo, de verdad que Colombia se anticipó y lo hizo tomando el ejemplo de socios comerciales como la Unión Europea muy rápido antes de que se declararan los aislamientos preventivos. Pusimos 0 arancel para la importación de 71 productos esenciales. Ahí básicamente había elementos de protección, ahí estaban los tapabocas, ahí estaban los elementos de aseo e higiene, los geles antibacteriales, los desinfectantes, etc. Ese fue el decreto 410. En ese mismo decreto se incluyeron ya los primeros alivios para el sector de transporte aéreo. Ahí se redujeron aranceles de materias primas, insumos y bienes de capital para estas empresas, buscando generar algún alivio en su liquidez para que no pagaran aranceles. Eso también estaba en el decreto 410. Posteriormente ese decreto fue adicionado con el decreto 463, que ya no solo incluyó estos productos de primera necesidad, sino 4 grupos de productos. El primero era un complemento a los insumos, equipos médicos, los ventiladores, algunos medicamentos asociados específicamente con la pandemia. El segundo grupo de productos eran los reactivos, porque necesitábamos en ese momento aumentar la capacidad de testeo en Colombia y prepararnos para lo que se venía. También se redujeron los aranceles para estos reactivos químicos. El tercer grupo de productos tiene que ver con todos los productos químicos e insumos para el saneamiento y potabilización de agua, porque teníamos que garantizar el acceso a este recurso precisamente para evitar contagios, pero también por ser de primera necesidad. Y un cuarto grupo de productos eran los de aseo e higiene, en donde además de los que hemos visto como de primera línea, se empezaron a ver problemas de abastecimiento por el llamado al aislamiento preventivo, como vimos en todos los países, y estoy hablando de papel higiénico, toallitas húmedas. Bueno, ahí digamos que se incluyeron varios productos. La siguiente medida que quiero contar, porque tal vez es una de las más difíciles que tuvimos que tomar, fue la restricción de exportaciones. Esto fue un grupo de productos mucho más acotado. Estamos hablando de 24 subpartidas del universo arancelario. Ahí lo que buscábamos era garantizar el abastecimiento de los nacionales colombianos, primero a estos productos que íbamos a necesitar antes que a otros países. Estaba
Ahí están ventiladores, algunos medicamentos, algunos elementos de protección. Y reglamentamos ese decreto rápidamente para buscar preservar algunas situaciones. La primera de las situaciones era todas las situaciones jurídicas consolidadas, todos esos contratos de proveeduría, las empresas que se han instalado, han confiado en el país y le han apostado a Colombia para instalarse acá, generar empleo y desde acá producir y exportar a toda la región, usando a Colombia como plataforma exportadora. Ahí digamos que se exceptuó todos esos contratos de proveeduría que estuvieran vigentes, todo lo que estuviera haciendo en ese momento transportado a puertos, aeropuertos o pasos de frontera, los planes Vallejo, digamos que es uno de los instrumentos de promoción de comercio exterior que tenemos. Una segunda resolución fue la 457 y ahí intentamos abordar dos temas un poco más de fondo y era, en ese decreto 462 de restricción de exportaciones había 24 subpartidas, pero esas 24 subpartidas, algunas de esas y en particular una de medicamentos es residual. Entonces, al ser residual dentro de esa subpartida caben una cantidad de productos médicos importantes, medicamentos que usan no solo nuestro país, sino otros países y como les digo, a veces tienen destinación o vocación exportadora, evidentemente al ser inversionistas extranjeros. Ahí lo que hicimos fue acotar esa lista muy juiciosamente con el Ministerio de Salud, de tal forma que dijéramos, aun cuando hay 24 subpartidas, todos estos elementos que no están directamente asociados con la crisis y con la pandemia, tienen libre exportación como es, digamos, la política colombiana en condiciones normales. Pero también se creó un instrumento para autorizar exportaciones siempre que se garantizara el abastecimiento nacional. Ahí creamos una mesa de trabajo y desde entonces hemos venido, creo que nos hemos reunido 4 veces en las últimas 2 semanas. En las últimas 3 semanas nos hemos reunido 4 veces. Y ahí hemos abordado muchas solicitudes de empresarios que una vez cuando se revisa que evidentemente no representan una amenaza para el abastecimiento nacional, se han autorizado esas exportaciones. Las otras medidas han tenido que ver con el decreto 457, que fue el primero del aislamiento preventivo obligatorio. Ese decreto, si ustedes recordarán, generó una serie de decretos de carácter regional. Los alcaldes y los gobernadores también lo hicieron y no necesariamente eran compatibles con ese decreto 457. Eso nos implicó establecer un protocolo, unos lineamientos con el Ministerio de Transporte para decir cuál era la carga que podía estar que podía estar transportada, ser transportada al interior del país. El comercio exterior siempre estuvo exceptuado del aislamiento preventivo. Nosotros sabemos que el comercio exterior además es uno de los canales a través de los cuales llegan y salen productos de primera necesidad y el compromiso de Colombia, no solo con nuestros nacionales, sino con el mundo, pues es indeclinable. Entonces nosotros teníamos que garantizar eso. Pero tuvimos que solventar varias situaciones. Tuvimos cierre del comercio con Ecuador que eventualmente pudimos superar y pudimos establecer algunos protocolos de seguridad para restablecerlo. Digamos que ahí se hizo un trabajo muy importante y se sigue haciendo. Creamos un centro de logística y transporte en donde tienen asiento no solo el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Transporte, sino otras entidades públicas, la Policía de Carreteras, la Agencia de Seguridad Vial, la ANI, el INVIAS, la Superintendencia de Puertos y Transporte, donde conciliamos esas dos normas que es, por un lado, el aislamiento preventivo obligatorio, por otro lado, la excepción de productos de primera necesidad, la excepción de transporte, la excepción de comercio exterior y cómo convivir con eso, porque pues claro que se presentan situaciones y se han presentado todas las contingencias que se puedan imaginar. Otra de las medidas tenía que ver con el e-commerce, también abriendo otro canal para intentar mantener activa la actividad productiva de las grandes superficies, de las cadenas. También definimos unos lineamientos y sacamos con el MINTIC unos lineamientos específicos para comercio electrónico para intentar dar señales y que
y que pudieran los colombianos acceder a algunos elementos que no necesariamente son de primera necesidad, pero que sí son de ordinario consumo y requieren en su casa. Entonces ahí se abrió esa posibilidad, y lo más importante yo destacaría es la conversación permanente que hemos tenido con el sector privado a través de dos mecanismos. El primero, una reunión con gremios que hemos mantenido abierta todo el tiempo. Ahora me detengo un poco más en eso, pero desde el principio y desde que empezamos a ver lo que estaba pasando en la Unión Europea, nos sentamos con el sector productivo del país para ver cómo íbamos a lidiar de manera conjunta, de la mejor manera, con el desafío que se nos estaba presentando, buscando obviamente preservar la salud, pero también el menor impacto en la actividad económica del país. Y la mesa de comercio, de facilitación del comercio de la que les hablaba, que nosotros hemos mantenido desde el principio, desde que llegamos al Ministerio de Comercio Exterior, pues se hizo mucho más importante en esta coyuntura precisamente por todo lo que les contaba. Y digamos que ahí hemos hecho hasta el momento 8 mesas de facilitación al comercio con la participación de actores públicos y privados, las navieras, los puertos, digamos que ahí han tenido participación los gremios, el sector productivo, los aeropuertos, bueno, las aerolíneas, aquí ha participado todo el mundo, hemos tenido una participación promedio de 250 personas por mesa, y ahí se han identificado 92 acciones que hemos tenido que ir abordando, y hoy puedo decir que el 77% de esas acciones que se han derivado de esas mesas hoy están ejecutadas, y hemos tenido que resolverlas muy rápidamente para poder responder a las inquietudes eh, que va presentando el sector empresarial. Otras de las acciones ejecutadas, como les decía, ha sido elementos concretos de facilitación al comercio, como la flexibilización de certificados fitosanitarios que recibe el ICA. Los estamos recibiendo de manera electrónica, eso lo hemos hecho con buena parte de nuestros socios comerciales. Definir los protocolos de bioseguridad para todo el personal de los diferentes sectores y toda la cadena logística relacionada con el comercio exterior, porque una vez exceptuamos al comercio, pues teníamos que garantizar la salud y la seguridad de todos los que intervinieran en esa cadena. Tuvimos que tomar decisiones, como les digo, que seguramente hubiéramos querido tomar antes, pero la coyuntura obligó a hacerlo, y hoy estamos viviendo con un nuevo escenario que seguramente nos va a probar que sí podemos tener comercio bajo estas circunstancias, y es mucho menos inspecciones físicas, mucho más utilización de tecnologías no intrusivas, fortalecimiento de los sistemas de inspección de riesgo, ampliamos las figuras de comercio exterior de UAPs y Altex, que también estaban en vilo porque el 22 de marzo se vencían porque iban a migrar a OEAs, y ahí teníamos buena parte de los usuarios de comercio exterior que tenían unas preferencias importantes y que podían generar un cuello de botella. La liberación de los documentos de transporte ante las navieras, obviamente de manera electrónica, el intercambio de todos los documentos de manera electrónica, la suspensión de términos. Adicionalmente tenemos por delante un desafío, y es que muchos de nuestros importadores han levantado la mano y han dicho: no tengo la liquidez suficiente para nacionalizar mercancías, y eso nos puede generar una contingencia, un cuello de botella por congestión en los distintos puertos. Entonces ahí vamos a tener que salir a buscar cómo suspender los términos, cómo sacar esa mercancía sin nacionalizar a depósitos o a zonas francas, y bueno, estamos revisando a ver cuáles son las acciones que pudieran caber ante esa eventualidad. Y bueno, creo que rápidamente recorrí la presentación porque sí quisiera darle lugar, no sé si Flavia, pero también a los participantes que nos acompañan para que nos hagan preguntas, porque sé que hay muchos cuestionamientos en este momento, y estamos listos para intentar dar la mayor claridad sobre las acciones que ha venido tomando el gobierno, pero sobre todo para lo que se viene. Yo quiero que sepan que estamos intentando
reenfocar y repensarnos toda nuestra actividad para, por un lado, intentar mantener nuestros temas misionales y de fondo y de largo plazo intactos. Dentro de esos, pues hay una política de atracción de inversión muy ambiciosa, hay una política de aprovechamiento de los acuerdos comerciales también muy ambiciosa, donde ustedes aparecen como socios estratégicos, pero también la búsqueda de oportunidades y de esa vocación que tiene el comercio exterior en Colombia de generar unas oportunidades que seguramente el mercado interno no puede generar, y menos si va a haber una pérdida de capacidad adquisitiva o una contracción de la demanda. Entonces, estamos reinventándonos, pensándonos en una serie de acciones específicas para intentar salvaguardar el comercio exterior y lograr, como hicimos el año pasado, navegar en medio de todo esto que está pasando. Cuando uno habla con los puertos y aeropuertos, sí hay una disminución de la carga, pero no como uno pudiera haber anticipado. Más o menos ahí se mantiene el flujo, pues tan es así que estamos ante un problema de congestión en puertos. Entonces, yo creo que estamos ante una constante renovación de acciones, y yo con esto terminaría para darles la palabra, no sin antes agradecer nuevamente este espacio y decirles que estamos desde el Ministerio y todas las entidades que conforman el sector comercio, industria y turismo a disposición de ustedes para resolver cualquier inquietud, y a través de esta comunicación quisiera obviamente abrir un canal de comunicación directo con todo nuestro equipo, porque sé que hay inquietudes permanentes y dificultades, contingencias que se presentan en medio de estas circunstancias. Así que adelante. Muchas gracias, señora viceministra, por la presentación. Yo creo que las diapositivas más o menos logramos mostrar en línea con su relato. Gracias por explicarnos los esfuerzos, las medidas que han tomado, también por abrir este canal, que sé que para nuestras empresas, para las empresas extranjeras, las empresas que trabajamos día a día con comercio exterior, esto es lo más importante. Voy a recordar a nuestros participantes que por favor van formulando sus preguntas. Las pueden por ahora poner en el chat, que también es parte de este webinar. Y agradezco si la viceministra nos puede acompañar un tiempo más, unos minutos más, para que al final podamos hacerle unas preguntas que vamos a seleccionar, porque seguramente hay muchas. Y como usted dijo, vamos a abrir el canal. Entonces la idea es que hoy podemos hacer algunas preguntas. Mientras que ustedes que nos escuchan formulan sus respectivas preguntas, me gustaría invitar a Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, que también nos acompaña el día de hoy. Ya escuchamos los desafíos que hoy en día tenemos a nivel mundial, que tenemos en Colombia, en comercio exterior. Claramente comercio exterior es un tema muy importante también para ProColombia, pero usted claramente también maneja temas de turismo y temas de inversión extranjera. Entonces me gustaría invitarle a que nos complementa un poco su perspectiva, las medidas que su entidad ha podido tomar, el soporte que ustedes también hoy ofrecen a las empresas extranjeras establecidas en el país. Muchas gracias también por acompañarnos y me alegra saludarte, Flavia. Muchas gracias, de verdad, muy buenas tardes para todos. Quiero comenzar saludando al embajador de Países Bajos en Colombia, al señor Jeroen Rothenberg. Un saludo también a usted, director de la Cámara Colombo-Holandesa, Jan-Willem van Bokhoven. Quisiera saludar a nuestra querida viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso. Y pues un saludo muy especial a los empresarios que están conectados en la tarde de hoy. Agradezco infinitamente esta invitación y sobre todo espero que ustedes, sus familias, las personas cercanas, todos en su país estén muy bien de salud en medio de esta coyuntura. Hoy quiero aprovechar porque sí creo que es muy importante recordar en qué estamos en Colombia, en qué estábamos antes de que pasara la pandemia, para compartir con ustedes lo que hacemos desde ProColombia, porque lo seguimos haciendo. Nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que somos los encargados de promover a Colombia como ese líder de la región en materia de atracción de inversión extranjera directa, de los turistas internacionales,
así como ese proveedor relevante de bienes y servicios no mineroenergéticos de valor agregado. Trabajamos muy enfocados alrededor de un principio fundamental, porque ustedes, los empresarios, son nuestra razón de ser. Queremos ser los principales aliados y ahora más que nunca esto es muy importante para trabajar de la mano, hombro a hombro, identificando y desarrollando oportunidades de negocios que generen un crecimiento económico y nuevos empleos en nuestro país. El empleo va a ser algo fundamental para nosotros, para la reactivación de la economía. Adicionalmente, estamos convencidos de que en estas circunstancias como las actuales, la llegada de capital extranjero a Colombia va a apalancar el repunte de la economía en la etapa post-COVID-19. Por supuesto que esta es una relación que queremos y valoramos que sea de doble vía para que beneficie a ambas partes. Colombia estaba haciendo una historia de éxito y queremos que así siga siendo después de esta pandemia y que ustedes sean parte de ella. Somos, como ustedes saben, un país que ofrece condiciones y vamos a seguir ofreciéndolas para la llegada de inversión extranjera directa. También somos, quería mencionarle algunas de esas ventajas, como que Colombia ofrece todavía un entorno amigable para los negocios extranjeros, gracias a esa estabilidad política que hemos demostrado más ahora que nunca, a nuestra estabilidad económica, a esa disciplina que tenemos fiscal y a las constantes mejoras en materia de seguridad. Colombia todavía sigue siendo una de las economías más dinámicas, con mejores pronósticos de crecimiento de la región, incluso en esta coyuntura. También tenemos un crecimiento que ha sido sostenido en los últimos 20 años, sumando una tradición de políticas económicas que han sido estables, que han sido muy responsables y que hacen de Colombia una apuesta mucho más segura como en la coyuntura actual. Nuestro país cuenta con un gobierno que favorece la inversión y que ha puesto en marcha incentivos para la llegada de capital extranjero que incluyen a la Ley de Crecimiento Económico en vigencia desde finales del año pasado, como ustedes bien saben. Diseñamos una estrategia que denominamos Red Carpet, que incluye un paquete integral de acciones que son institucionales, que son jurídicas, que son financieras, que nos permiten dar las herramientas necesarias para ofrecerle a los inversionistas y a los reinversionistas una atención que sea ágil, oportuna y efectiva, y ahora sí que va a ser eso relevante. Gracias a nuestra privilegiada ubicación geográfica, vamos a ser esa plataforma ideal para la llegada a terceros mercados. Todo lo anterior lo podemos demostrar con cifras que se venían dando. De acuerdo con el Banco de la República, el año pasado los flujos de capital extranjero que llegaron a Colombia aumentaron en un 25.6 con relación al 2018. Este fue un resultado histórico y podríamos decir que pesar, pero no. Lo que podemos decir es que tenemos el piso para que después de la pandemia podamos seguir en esa senda de crecimiento de la inversión extranjera. Asimismo, según la balanza cambiaria del emisor, en el primer trimestre de este año la inversión extranjera registró un aumento de más del 29% con relación al mismo periodo del año pasado. Con respecto a la inversión extranjera holandesa en Colombia, tenemos números muy positivos que mostrar. De acuerdo con el Banco de la República, este indicador superó los 106 millones de dólares en el 2019. Quiero también aprovechar este momento para compartir algunos casos de éxitos que demuestran que Países Bajos ha sido un gran protagonista del desarrollo económico de nuestro país en los últimos años. Sana Commerce, por ejemplo, invirtió en Colombia para desarrollar en Medellín su hub de desarrollo de software en e-commerce para todas las Américas. Rockstart, la aceleradora de Ámsterdam, se ha convertido en el venture capital más activo que tiene Colombia. Y el caso de la holding SHB, que a través de sus tiendas macro le ha dado un voto de confianza a nuestra economía. Estos son ejemplos que evidencian la historia de éxito que representa la relación de Países Bajos y Colombia, la cual también se fortaleció muchísimo al final del año pasado con la visita del primer ministro Mark Rutte a nuestro país, acompañado por una delegación de más de 100 empresarios holandeses. Desde luego que buscamos seguir por este camino una vez que superemos la emergencia global. Precisamente con relación al COVID, el gobierno de Colombia, como lo mencionaba la viceministra, ha adoptado medidas en favor de los empresarios.
Así lo resalta el informe de EY sobre la manera como los dos gobiernos de diferentes países han respondido a la pandemia. Estas determinaciones incluyen, por ejemplo, la reducción de impuestos para la importación de medicinas, de equipos, de dispositivos médicos. Por otro lado, nuestro gobierno ha extendido el plazo para el pago de obligaciones tributarias a negocios relacionados con la industria de aviación, de hoteles, de restaurantes, de la industria del espectáculo, entre otros. Además, nuestro gobierno ha dispuesto distintas líneas de crédito para los empresarios. Por supuesto que todo lo anterior se suma al aislamiento preventivo obligatorio decretado desde finales de marzo pasado, en donde nuestro país ha sido señalado como uno de los 3 mejores países en esa toma de decisión. ProColombia ha querido contribuir en el alivio de esa crisis. Hemos acompañado a más de 150 empresas nacionales y extranjeras correspondientes a cada uno de nuestros ejes, con el apoyo de nuestras oficinas comerciales, con medidas para hacer frente al impacto de la epidemia. Por ejemplo, en nuestra vicepresidencia de inversión se ha enfocado en facilitar el funcionamiento de compañías extranjeras presentes en nuestro país durante la emergencia. Somos muy conscientes de que esta coyuntura es transitoria, es temporal y tenemos que mantenernos en esa senda de unión, de motivación, de productividad. Tenemos cómo superarla. Por eso estamos aprovechando esta etapa de aislamiento preventivo como una oportunidad de alistamiento. Alistamiento para cuando llegue ese momento. Ya hemos identificado oportunidades de inversión holandesa en nuestro país en distintos sectores como agroindustria, como Industrias 4.0, como fondos de inversión de impacto, logística y en energías renovables. En esa medida, lo que yo quiero es mandarles un mensaje y un parte de tranquilidad y ratificarles que nuestro gobierno es un amigo de la llegada de inversión extranjera a nuestro territorio. Desde ProColombia, con nuestro ADN de amabilidad, de efectividad y resiliencia, estamos listos para ofrecerles y brindarles el apoyo necesario en esta coyuntura. Nos ponemos a disposición para solucionar todas las dudas que tengan y atender todos los requerimientos. ¿Cuál es nuestro interés? Nuestro interés es que sus negocios en Colombia sigan siendo exitosos, sigan siendo rentables. Estoy convencida que a través de un trabajo en equipo en que nos alineemos para la reactivación económica, así será. Finalmente, les quiero dejar una invitación. Les hago un llamado a que sigamos siendo productivos, a que miremos todo esto como un futuro que nos viene de esperanza, en que trabajemos unidos para que podamos identificar oportunidades maravillosas derivadas de esta crisis, porque es lo mejor que podemos hacer. Cuentan con nosotros, estamos a su servicio y mil gracias a todos por este espacio. Muchas gracias, Flavia Santoro, por acompañarnos, por sus palabras también de ánimo y también expresando que ustedes que han sido responsables para que las empresas que mencionó, como Florius, como Sana Commerce, como Macro, han expandido su presencia en el país. Gracias por este compromiso y al mismo tiempo también por estar en estos tiempos difíciles. Yo creo que eso es también lo importante para muchas de las empresas que nos acompañan hoy. Viven en este momento un tiempo difícil en Holanda, en los países en que están presentes, pero lo mismo claramente aplica para Colombia. Ellos necesitan en este momento apoyo, necesitan ser escuchados y yo creo que esto es lo que nosotros como Cámara, ustedes como ProColombia también han sido muy dispuestos a hacer en esta época. Y ojalá vamos a poder atraer otras empresas en el futuro. Por ahora, claramente también los esfuerzos están muy dirigidos de nuestra parte en apoyar a las empresas holandesas que hoy tienen sus actividades en el país, han invertido montos muy importantes en el país. Yo creo que, bueno, primero y antes que todo, agradecer al señor embajador, a la señora viceministra y la presidenta de ProColombia por sus respectivas introducciones. Vamos a tener un pequeño espacio para preguntas. Yo creo que la primera pregunta sería para la señora viceministra y yo creo que es una pregunta que nos une, el sector
que posiblemente más nos une entre los países, creo que es el sector floricultor. Holanda siendo el primer exportador a nivel mundial, Colombia siendo el segundo exportador. Entonces, me gustaría a usted dirigir la pregunta que nos hace Diana Osorio de Interandina. Ella hace la siguiente pregunta, señora viceministra. El sector floricultor está muy afectado. ¿No ha pensado en congelar los precios que cobra el ICA en sus inspecciones sanitarias, tanto en exportación de flores e importación de material vegetal? También debería apoyar al sector con un plazo para el pago de los impuestos aduaneros del sector importador productivo, para los que no tienen un plan Vallejo activo. Son dos preguntas en realidad. Le puedo preguntar, señora viceministra, si para el sector floricultor, tanto para los que exportan flores como los que importan material vegetal, que claramente son dos sectores muy relacionados, si se ha pensado en este momento en alguna medida específica, posiblemente con Azocolflores, o si esto es por determinar en unas semanas, por ejemplo. Por supuesto que sí. Precisamente antes de esta conversación estaba hablando con el doctor Augusto Solano de Azocolflores, porque venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura en generar alivios específicos para el sector. Tenemos una serie de propuestas planteadas por los floricultores que se están evaluando. Algunas tienen costo fiscal, entonces requieren de un análisis del Ministerio de Hacienda, pero tenemos todo un plan de trabajo para el sector para generarle algún tipo de liquidez, porque sabemos lo costoso que son los trámites y además la vocación de comercio exterior de este sector. Precisamente estamos a puertas de la temporada de madres, que es la segunda temporada más importante, y muchas exportaciones están previstas, no como siempre, porque tenemos muchas cancelaciones de pedidos, pero también estamos trabajando para alinear a todas las entidades para hacerlo de manera eficiente y ojalá a menores costos que normalmente lo hacemos. Frente a la segunda pregunta, tengo una respuesta más clara. La primera, digamos que todavía estamos en construcción de ese plan y todavía no hay alivios específicos sectoriales para sectores de agro. Han visto algunas cosas que se han tomado, pero todas son muy transversales. Hasta ahora estamos trabajando con cada uno de los gremios para hacer planes específicos. Pero frente a la segunda pregunta, sabemos la dificultad de liquidez que tienen los importadores de material vegetal y de todas las mercancías en Colombia. Yo ya en mi presentación algo les anticipé. No hay liquidez suficiente para nacionalizar mercancías y la mercancía se está quedando en puerto y eso por supuesto es un cuello de botella, pero también, no solo logístico, pero también lo es para nuestro sector productivo que queremos que siga funcionando en la medida de lo posible y que las restricciones no lo permitan. Entonces, sí se está pensando en una suspensión de los plazos para pagar, de un diferimiento posiblemente, pero por lo menos lo que es clarísimo es que la DIAN ya va a expedir una reglamentación buscando alargar los plazos de nacionalización y ojalá poder poner la disposición de la carga en otros lugares que no sean los puertos, sino depósitos aduaneros y zonas francas. Perfecto, gracias por esta respuesta. Yo creo que respondió completamente la pregunta. Claramente se están definiendo, como entiendo, todavía ciertos aspectos. Una pregunta más para usted, antes de pasar un momento, creo que una pregunta que podemos dirigir a Flavia. La otra pregunta, y yo creo que también es un tema que vemos en gran parte del mundo, que claramente el sector salud en muchos países está buscando y está requiriendo muchos insumos que han tenido que importar, han tenido que buscar proveedores nuevos. Colombia no es la excepción, lo mismo aplica a Países Bajos. Y veo una pregunta de un empresario que pregunta si yo quiero o si yo conozco una empresa, seguramente no es de Europa, seguramente es una empresa o una proveeduría que posiblemente viene de uno de los países asiáticos. ¿A quién se debería dirigir si uno tiene un exportador, tiene un proveedor de los productos para el sector salud? ¿A quién normalmente se debería dirigir en este momento para tener un canal con que entenderse? Perdón, nosotros tenemos creada una mesa en Presidencia de la República donde recogemos todas esas
ofertas y posibles proveedores de estos productos de primera necesidad. A mí me pueden decir, yo ahorita si quieren les escribo en el chat el mail y el contacto, porque a través de nosotros, del Ministerio de Comercio, de cualquiera, de ProColombia, del Ministerio de Salud, todos estamos canalizando a través de una única instancia que queda en Presidencia de la República y estamos listos para revisar cualquier posibilidad de proveeduría, dependiendo de cómo esté el abastecimiento nacional. No sé de qué productos estamos hablando, pero estamos listos para revisarlo y muchísimas gracias por ese ofrecimiento. Perfecto, muchas gracias por esta respuesta clara. Voy a dirigir una última pregunta a la señora Flavia Santoro antes de cerrar este webinar del día de hoy, porque la promesa fue que iba a ser muy conciso y muy puntual también, como nos gusta a los holandeses. Flavia, una pregunta específicamente dirigida a ti. Claramente, el sector turístico, consistiendo de hoteles, de agencias, de todas las empresas que trabajan en el sector turismo, y claramente Holanda también hoy en día tiene un turismo muy importante con dirección Colombia. Este turismo claramente va a tomar un tiempo en poder retomarse, va a necesitar un tiempo para poder recuperarse, y la expectativa que existe es claramente que el primer turismo que puede volver a tener algún tipo de actividad sería el turismo nacional, o sea, el turismo de colombianos que pueden hacer turismo dentro de Colombia. Pero desde ProColombia, ¿qué se ha pensado, desde el ministerio, qué se ha pensado hasta este momento para también poco a poco volver a poner a Colombia en la agenda de los turistas europeos, por ejemplo? También sabiendo que posiblemente el hábito del consumo y el hábito de los viajes también va a cambiar un poco en el caso de los europeos, que van a buscar de pronto otro tipo de destinos que España o Italia, que han sido destinos muy tradicionales para los holandeses, por ejemplo. ¿Qué se ha pensado desde ProColombia para, en el momento que es pertinente, que es prudente, también empezar a promover otra vez el turismo internacional para Colombia? Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que yo quisiera decir es que, como les decía en mis palabras, la estrategia que veníamos desde el Ministerio de Comercio liderando es una estrategia que en muchos factores sigue siendo relevante y que vamos a continuar activando. Sin embargo, entendemos que estamos en un momento de coyuntura y entendemos que tenemos que llegar a un momento de reactivación. Dicho esos tres momentos, nosotros, por ejemplo, para efectos de la coyuntura, tenemos una táctica que es a través de una campaña, que no sé si la han visto, que invita a que hoy lo que tenemos que hacer es cuidémonos ahora para encontrarnos pronto. ¿Qué queremos? Queremos que todos esos visitantes internacionales vean que el destino colombiano se está cuidando, que es un destino seguro. Como les decía, el presidente de la República tomó una decisión muy temprana en donde hemos sido considerados uno de los 3 países en que mejor se tomó la decisión para manejar la pandemia. Luego, eso lo que nos va a llevar a que nosotros seamos considerados un destino seguro. Estamos trabajando de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en esa estrategia de reactivación, una estrategia que implica, lo primero, el acompañamiento a los empresarios. Yo creo que los empresarios son los héroes de todo de esta coyuntura, de esta crisis, y tienen que saber que de la mano nuestra, de la mano del Gobierno Nacional, de la mano del Ministerio de Comercio, estamos aquí para acompañarlos. Lo segundo, estamos para acompañar a las aerolíneas, a que primero seguramente habrá una reactivación nacional y luego una reactivación internacional. También estamos para acompañar a los hoteles, pero nosotros creemos que la reactivación va a ser una reactivación en donde lo primero que tenemos que decir es que este es un destino sostenible, este es un destino seguro, en donde lo que queremos es que nos cuidemos ahora para encontrarnos pronto, pero en donde tenemos una serie de activaciones a través de la estrategia de reactivación para que luego empecemos a poco, con todas las medidas de seguridad. Yo creo que la confianza va a ser fundamental en la estrategia de reactivación del turismo. Los turistas se van a tener que sentir seguros al viajar, al trasladarse, al llegar a los sitios, y pues nosotros vamos a acompañar la estrategia con ese mensaje de confianza, de sostenibilidad, de seguridad sanitaria,
y de que este sigue siendo un destino seguro. Y lo que sí quiero volverlos a invitar a todos es que por ahora cuidémonos para encontrarnos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por esta frase, me gusta. Muchas gracias también por la respuesta completa. Esperamos que pronto de alguna forma podemos pensar en estos escenarios. Esta fue la última pregunta. Sé que hay más preguntas y hay más empresarios que quieren aprovechar este espacio. Las vamos a dejar para la siguiente ocasión. Primero que todo, quiero agradecer a los 3 conferencistas que tuvimos el día de hoy, al señor embajador Jeroen Rodenberg, a la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, y a la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro. Gracias a ustedes 3 por acompañarnos para compartir sus esfuerzos, lo que están haciendo para entender que muchos de los empresarios estamos preocupados, estamos trabajando para seguir adelante conjuntamente. Yo creo que la información ha sido bastante clara el día de hoy. También quiero agradecer a todos los asistentes el día de hoy, a las empresas holandesas, las empresas del Caribe holandés, pero también empresas de otros países, multinacionales de otros países que hoy día nos acompañaron en este webinar. Vamos a seguir haciendo este tipo de webinars. El próximo webinar va a ser el próximo martes. Va a ser sobre temas muy relacionados con el teletrabajo, también una modalidad que a todos en este momento llega a ser muy importante. Y acá también mencionar otra iniciativa que va en línea con el compromiso que también como Cámara tenemos. Hemos visto muchas empresas colombianas que claramente tienen su dinámica, tienen su situación compleja en este momento, pero al mismo tiempo necesitan más que nunca también comercializar sus productos afuera. Creemos que el Caribe holandés, Curazao, Aruba, San Martín, son destinos muy importantes para este producto y creemos que también hoy somos más vecinos que nunca. Por eso estamos organizando este evento con la colaboración de muchos y todo pensado en el empresario colombiano que también en estos tiempos difíciles quiere sembrar, quiere lograr también diversificar su ingreso. Y ahí estamos para acompañar. Como les mencioné, también seguimos con los webinars. El próximo webinar va a ser el próximo martes. Yo creo que normalmente en este momento tendríamos un aplauso. Es un poco más difícil por un webinar, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un buen fin de semana. Por favor, cuídense mucho. Por favor, quédense en casa. Ahí desde la Cámara estamos para acompañarnos desde sus casas con este tipo de eventos. Si hay sugerencias, otros temas que debemos poner en nuestra agenda, estamos muy atentos y les deseo a todos un muy buen y descansado fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación y vamos para adelante. Seguimos estrechando lazos con más fuerza que nunca. Sabemos que estamos es para apoyarnos entre países, amigos y hermanos. Así que mucho ánimo a todos y estamos a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Cuidémonos ahora para encontrarnos pronto. Gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los que participaron el día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo evento el próximo martes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.